La mansión de los Fontcuberta se alzaba majestuosa en el exclusivo barrio de Pedralbes, Barcelona, como un testimonio del éxito empresarial de Alejandro Fontcuberta. Los jardines perfectamente cuidados y la fachada modernista eran solo el preludio de la opulencia que aguardaba en su interior. Aquella mañana de primavera, el sol se filtraba a través de los ventanales Art Nouveau, iluminando el salón principal donde Isabel Amat, la elegante esposa de Alejandro, supervisaba los preparativos para su próxima gala benéfica. Isabel, con su característico porte aristocrático, se movía por la estancia como si flotara sobre el suelo de mármol italiano. Su cabello castaño, perfectamente peinado, y su traje de diseñador reflejaban la imagen de perfección que tanto se esmeraba en mantener. Sin embargo, tras esa fachada de sofisticación y altruismo, se escondía una realidad que nadie podía imaginar. Carmen Balaguer, la nueva empleada del servicio, observaba discretamente mientras limpiaba los marcos dorados de los espejos antiguos. A sus 28 años, Carmen había heredado de su padre no solo unos ojos verdes penetrantes, sino también un agudo sentido de la observación. Antonio Balaguer había trabajado como contador en las empresas Fontcuberta durante 15 años, tiempo suficiente para conocer los entresijos más oscuros del imperio empresarial. «Carmen, asegúrate de que los cristales de Murano estén impecables para esta noche», ordenó Isabel sin dirigirle la mirada. «La crème de la société barcelonesa estará aquí y todo debe ser perfecto». «Sí, señora Amat», respondió Carmen con una suave inclinación de cabeza, mientras sus pensamientos volaban hacia la última conversación con su padre semanas antes de su partida. Los documentos que le había confiado pesaban en su conciencia tanto como en el fondo falso de su armario. El sonido de los tacones de Isabel resonaba por el pasillo mientras daba instrucciones por teléfono sobre las flores y el catering. Su voz melodiosa alternaba entre el catalán y el castellano con la facilidad de quien ha navegado toda su vida entre la alta sociedad. Pero Carmen había aprendido de su padre que las apariencias podían ser tan frágiles como los cristales que limpiaba. Alejandro Fontcuberta apareció en el salón, su presencia imponente suavizada por una sonrisa amable. A sus 50 años, mantenía el atractivo que lo había convertido en uno de los solteros más codiciados de Barcelona antes de su matrimonio con Isabel. Su empresa de tecnología sostenible era líder en Europa y su compromiso con el medio ambiente lo había convertido en un referente del empresariado catalán. «Buenos días, Carmen», saludó Alejandro con la naturalidad que lo caracterizaba. «¿Cómo va todo con los preparativos?» «Todo en orden, señor Fontcuberta», respondió ella, sorprendida como siempre por su trato cercano. Isabel interrumpió el intercambio, acercándose a su esposo con un movimiento fluido. «Cariño, necesito que apruebes algunos detalles para esta noche. La fundación depende de este evento». La Fundación Fontcuberta Amat era la joya de la corona de Isabel, su carta de presentación en la sociedad barcelonesa. Lo que nadie sospechaba era que también servía como fachada para operaciones financieras que hubieran horrorizado a los distinguidos invitados que esa noche llenarían los salones de la mansión. Carmen continuó con sus tareas, moviéndose silenciosamente por la estancia mientras la pareja discutía los últimos detalles del evento. Sus ojos captaron el reflejo de Isabel en uno de los espejos que acababa de limpiar. Por un momento, le pareció ver una sombra de preocupación cruzar su rostro mientras revisaba algo en su teléfono. La mañana avanzaba y la mansión bullía de actividad. Floristas, caterers y decoradores entraban y salían bajo la atenta supervisión de Isabel. Carmen observaba el desfile de profesionales, preguntándose cuántos de ellos estarían involucrados, consciente o inconscientemente, en los esquemas financieros que su padre había descubierto. En su habitación del servicio, durante su breve descanso para el almuerzo, Carmen repasó mentalmente la ubicación de los documentos que su padre le había confiado: facturas duplicadas, transferencias a cuentas offshore, donaciones fantasma a la fundación, todo perfectamente documentado y organizado por Antonio Balaguer antes de su partida. «El momento llegará», le había dicho su padre, «pero debes ser paciente y cautelosa. Isabel Amat no es una mujer que se pueda subestimar». El sonido de cristales rotos
interrumpió sus pensamientos. En el salón principal, uno de los jarrones de Murano se había hecho añicos. Isabel, con el rostro descompuesto, reprendía a uno de los decoradores mientras Carmen se apresuraba con la escoba y el recogedor. «¡Incompetentes!», exclamó Isabel. «¿Tienes idea de lo que costaba ese jarrón? ¡Es irreemplazable!». Carmen limpió los fragmentos en silencio, notando cómo las manos de Isabel temblaban ligeramente mientras marcaba un número en su teléfono. La conversación que siguió en susurros alterados fue en inglés, pero Carmen captó palabras sueltas. Transfer, account, tomorrow. Alejandro, desde su despacho, parecía ajeno a todo. Su confianza en Isabel era absoluta, y su dedicación a la empresa lo mantenía alejado de los detalles de la fundación que llevaba su nombre. Carmen se preguntó cómo reaccionaría al descubrir la verdad sobre la mujer con la que había compartido los últimos 7 años de su vida. La tarde caía sobre Barcelona y las primeras luces comenzaban a iluminar la avenida Pearson. En pocas horas los invitados empezarían a llegar y la mansión Fontcuberta se convertiría en el escenario de uno de los eventos sociales más importantes de la temporada. Carmen terminó de pulir los últimos detalles, consciente de que esa noche sería testigo de mucho más que una simple gala benéfica. La noche de la gala transformó la mansión Fontcuberta en un escenario de luz y glamour. Las velas perfumadas iluminaban cada rincón, mientras la música de un cuarteto de cuerda flotaba por el aire. Carmen se movía discretamente entre los invitados, sirviendo champán y observando cómo Isabel Amat brillaba en su elemento, cautivando a todos con su encanto natural. El vestido de Isabel, un valentino exclusivo en tono borgoña, había sido especialmente elegido para la ocasión. Su presencia comandaba la atención de todos los presentes, desde empresarios locales hasta políticos y celebridades. A su lado, Alejandro Fontcuberta resplandecía de orgullo, ajeno a las sombras que se ocultaban tras la deslumbrante fachada de su matrimonio. La Fundación Fontcuberta Amat ha superado todas las expectativas este año, anunciaba Isabel a un grupo de inversores. Nuestros proyectos de desarrollo sostenible en el sudeste asiático están transformando comunidades enteras. Carmen servía más champán mientras escuchaba. Cada palabra de Isabel era una pieza más del elaborado castillo de naipes que había construido. Los documentos que guardaba revelaban que gran parte de esos proyectos existían solo en papel, mientras los fondos se desviaban hacia cuentas personales en paraísos fiscales. Diego Casals, el nuevo auditor de la empresa, se encontraba entre los invitados. Sus ojos escrutadores seguían los movimientos de Isabel con un interés que iba más allá de lo profesional. Carmen lo había visto en las oficinas centrales durante sus visitas para entregar documentos, y algo en su actitud le sugería que no era tan fácil de manipular como su predecesora. «Señora Amat», interrumpió Casals mientras Isabel concluía su discurso sobre responsabilidad social corporativa. «Me gustaría discutir algunos detalles sobre los informes del último trimestre». Un destello de inquietud cruzó el rostro de Isabel, tan breve que solo alguien que estuviera prestando atención podría haberlo notado. «Por supuesto, Diego, pero esta noche es para celebrar, ¿no le parece? Los números pueden esperar hasta el lunes». Carmen se acercó con una bandeja de canapés, aprovechando para escuchar la conversación. Diego Casals mantenía una sonrisa profesional, pero había cierta tensión en su voz. «Algunos números no pueden esperar demasiado, señora Amat». La velada avanzaba entre risas y conversaciones animadas. Los invitados alababan la exquisita decoración y la generosidad de los anfitriones. Carmen observaba cómo Isabel manejaba la situación con la gracia de una bailarina, esquivando las preguntas incómodas de Casals y manteniendo su imagen impecable. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Mientras Carmen servía más champán, un invitado gesticulando efusivamente la empujó sin querer. La bandeja se tambaleó y parte del contenido se derramó sobre el vestido de Isabel. El silencio cayó sobre el grupo más cercano. Isabel miró la mancha que se expandía por la tela de su vestido exclusivo y luego dirigió su mirada hacia Carmen. Sus ojos, normalmente calculadores, ahora ardían de furia. «¿Tienes idea de lo que has hecho?».
siseó Isabel, cada palabra cargada de veneno. Este vestido vale más que tu salario de un año. Eres una incompetente igual que tu padre. La mención de Antonio Balaguer hizo que algo se quebrara dentro de Carmen. Los recuerdos de su padre, su integridad, su dedicación, se mezclaron con la rabia contenida por las humillaciones constantes. «Lo siento mucho, señora Amat», respondió Carmen con una calma que sorprendió a todos los presentes. «Pero quizás deberíamos preocuparnos más por las manchas que no se ven a simple vista». Isabel palideció ligeramente mientras Diego Casals observaba el intercambio con renovado interés. Alejandro, que se había acercado al escuchar el alboroto, intentó suavizar la situación. «Vamos, Isabel, ha sido un accidente. Carmen, por favor, trae algo para limpiar el vestido». Pero el daño ya estaba hecho. Las palabras de Carmen habían plantado una semilla de duda, y la mirada que compartieron ella y Diego Casals no pasó desapercibida para Isabel. La perfecta anfitriona se recompuso rápidamente, pero sus manos temblaban mientras se excusaba para cambiar de vestido. En el baño principal, mientras ayudaba a Isabel a limpiar la mancha, Carmen podía sentir la tensión en el aire. Las amenazas veladas no se hicieron esperar. «No sé qué crees que sabes», murmuró Isabel mientras se aplicaba más maquillaje. «Pero te aseguro que no tienes idea de con quién te estás metiendo. Tu padre debería haberte enseñado a mantener la boca cerrada». Carmen sostuvo la mirada de Isabel en el espejo. «Mi padre me enseñó muchas cosas, señora Amat. Entre ellas la importancia de la verdad». La gala continuó su curso, pero algo había cambiado. Las sonrisas de Isabel ya no parecían tan seguras y sus ojos seguían a Carmen con una mezcla de rabia y preocupación. Diego Casals, por su parte, había comenzado a tomar notas discretas en su teléfono. Mientras la noche llegaba a su fin y los últimos invitados se despedían, Carmen sabía que había llegado a un punto sin retorno. Los documentos que guardaba en su habitación ya no podían permanecer ocultos por mucho más tiempo. La pregunta era, ¿estaba preparada para las consecuencias de exponer la verdad? Diego Casals se encontraba en su despacho en el edificio corporativo de Empresas Fontcuberta, rodeado de informes financieros y hojas de cálculo. Las primeras luces del amanecer barcelonés se filtraban por los ventanales, iluminando las incongruencias que había estado detectando en los libros contables de la Fundación Fontcuberta Amat. Como auditor principal, había heredado una montaña de documentación de su predecesora, quien había renunciado repentinamente 6 meses atrás. Al principio todo parecía estar en orden, pero cuanto más profundizaba, más preguntas surgían. Las donaciones no cuadraban con los proyectos realizados, y había transferencias que parecían desvanecerse en el aire. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Era Carmen Balaguer, la empleada doméstica de los Fontcuberta. Después del incidente en la gala, sus palabras seguían resonando en su mente. Las manchas que no se ven a simple vista. Había algo en su tono que sugería que sabía más de lo que aparentaba. «Necesito hablar con usted», decía el mensaje. «Es sobre los informes que está revisando». Diego miró por la ventana hacia el bullicioso Passeig de Gracia. Su instinto le decía que estaba a punto de descubrir algo grande. «Café Velvet, en 1 hora», respondió. El Café Velvet era un establecimiento discreto, lo suficientemente lejos de las oficinas centrales como para evitar encuentros casuales con otros empleados. Carmen ya estaba allí cuando llegó, sentada en un rincón apartado, con una carpeta sobre la mesa. «Lo que voy a mostrarle», comenzó Carmen en voz baja, «es solo la punta del iceberg. Mi padre trabajó durante años como contador en la empresa. Antes de partir, me entregó esto». Los documentos que Carmen extrajo de la carpeta eran como piezas del rompecabezas que Diego había estado intentando resolver. Facturas duplicadas, sociedades fantasma en paraísos fiscales, donaciones que nunca llegaron a su destino. Todo perfectamente documentado por Antonio Balaguer. «Tu padre era meticuloso», murmuró Diego, pasando las páginas con creciente asombro. «¿Por qué no presentó esto antes?» «Intentó hacerlo», respondió Carmen, su voz teñida de amargura. «Pero Isabel Amat tiene conexiones poderosas. Nadie quería escuchar. Y entonces...» Diego levantó la vista de los documentos.
¿Y entonces qué? Enfermó repentinamente. Los médicos nunca pudieron explicar exactamente qué tenía. Antes de partir, me hizo prometer que guardaría estos documentos hasta encontrar a alguien que pudiera hacer algo al respecto. En las oficinas, Isabel Amat mantenía su rutina habitual, presidiendo reuniones y organizando eventos benéficos. Pero sus ojos traicionaban una preocupación creciente. Las preguntas de Diego Casals se volvían más específicas, más difíciles de evadir. Necesito los informes completos de los proyectos en el sudeste asiático, había solicitado esa mañana, incluyendo los recibos de las transferencias y los informes de impacto local. Isabel había sonreído, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. Por supuesto, aunque algunos documentos pueden tardar en llegar debido a la diferencia horaria y las barreras del idioma. Alejandro Fontcuberta, mientras tanto, continuaba absorto en la expansión de su imperio empresarial. Su última iniciativa, un proyecto de energía solar en el Mediterráneo, acaparaba toda su atención. Isabel había aprovechado hábilmente esta distracción para mantener el control total sobre la fundación. Diego pasó las siguientes horas analizando la documentación proporcionada por Carmen. Cada documento revelaba una nueva capa del elaborado esquema de Isabel. Las cantidades desviadas eran astronómicas y el nivel de sofisticación en el encubrimiento sugería que no actuaba sola. Necesitamos más pruebas, decidió Diego. Algo que conecte directamente a Isabel con las transferencias fraudulentas. Carmen asintió. Hay más. En la mansión, en su despacho privado, guarda una laptop que nunca deja que nadie toque. La he visto trabajar en ella durante la noche, cuando cree que nadie la observa. El plan comenzó a tomar forma. Carmen, como parte del servicio doméstico, tenía acceso a todas las áreas de la mansión. Diego, por su parte, podía seguir el rastro del dinero desde dentro de la empresa. Juntos quizás podrían desenmascarar el elaborado esquema de Isabel. Ten cuidado, advirtió Diego. Si Isabel sospecha algo, ya he vivido con miedo suficiente tiempo, interrumpió Carmen. Mi padre merece justicia y el señor Fontcuberta merece saber la verdad sobre su esposa. Mientras tanto, en la mansión, Isabel realizaba una llamada en su despacho privado. Tenemos un problema, susurró en inglés. El nuevo auditor está haciendo demasiadas preguntas y la hija de Balaguer, necesito que te encargues de esto, discretamente. La respuesta al otro lado de la línea fue breve, pero pareció tranquilizarla. Isabel colgó y se dirigió al ventanal, observando los jardines donde Carmen podaba las rosas. Una sonrisa fría se dibujó en sus labios. Nadie, absolutamente nadie, iba a destruir lo que había construido con tanto esfuerzo. La biblioteca de la mansión Fontcuberta era un santuario de madera noble y libros antiguos. Carmen limpiaba meticulosamente los estantes mientras reflexionaba sobre los acontecimientos de los últimos días. Su encuentro con Diego Casals había marcado un punto de inflexión, pero también había aumentado el peligro de su posición. Isabel había comenzado a mostrar un interés inusual en sus movimientos. Las tareas asignadas parecían diseñadas para mantenerla ocupada en áreas específicas de la casa, lejos del despacho privado donde guardaba sus secretos. Sin embargo, Carmen había heredado la paciencia y astucia de su padre. Carmen, la voz de Alejandro Fontcuberta, la sobresaltó. No lo había oído entrar en la biblioteca. ¿Puedo hablar contigo un momento? Por supuesto, señor Fontcuberta. Alejandro se sentó en uno de los sillones de cuero, indicándole que tomara asiento frente a él. Su rostro mostraba una preocupación que Carmen nunca había visto antes. «Trabajaste con tu padre en la empresa antes de venir aquí, ¿verdad?», preguntó, sus ojos estudiando su reacción. Carmen asintió, su corazón acelerándose. «Sí, señor. Durante un breve periodo, en el departamento de contabilidad. Antonio era un hombre excepcional», continuó Alejandro. «Su partida fue inesperada. ¿Alguna vez te comentó algo sobre irregularidades en las cuentas de la fundación?». La pregunta quedó suspendida en el aire, como una nube de tormenta. Carmen midió cuidadosamente sus palabras, consciente de que este momento podría ser crucial. «Mi padre era muy profesional, señor. Siempre decía que la verdad tiene su propio tiempo». Alejandro
La observó en silencio durante un largo momento. «La verdad», murmuró. «A veces me pregunto si la reconoceríamos aunque la tuviéramos delante». La conversación fue interrumpida por la llegada de Isabel. Su entrada en la biblioteca pareció alterar la atmósfera íntima que se había creado. «Querido, el representante de los inversores japoneses está esperando tu llamada», anunció lanzando una mirada suspicaz a Carmen. «Y Carmen, necesito que revises el inventario de la bodega, inmediatamente». En el sótano de la mansión, mientras contaba botellas de vino de colección, Carmen recordaba las palabras de su padre. «En este mundo, hija, el dinero puede comprar muchas cosas, pero no la paz de la conciencia». Mientras tanto, en su oficina, Diego Casals recibía un correo electrónico anónimo. Contenía extractos bancarios de una cuenta en las Islas Caimán, vinculada a una de las sociedades fantasma mencionadas en los documentos de Antonio Balaguer. Diego llamó inmediatamente a su contacto en la Comisión Reguladora del Mercado de Valores. «Necesito que verifiques algo por mí», con la máxima discreción. En el despacho principal de Empresas Fontcuberta, Alejandro revisaba antiguos informes financieros. Las palabras de Carmen habían despertado recuerdos dormidos, conversaciones con Antonio Balaguer que en su momento había descartado como preocupaciones excesivas. Isabel, por su parte, mantenía su fachada de calma, pero sus movimientos se habían vuelto más frenéticos. Las llamadas nocturnas en inglés se multiplicaban y su laptop apenas abandonaba su lado. «Las transferencias deben completarse esta semana», la oyó Carmen susurrar una noche mientras limpiaba el pasillo fuera de su despacho. «No podemos esperar más, hay demasiados ojos observando». El peso de los documentos ocultos en su habitación parecía aumentar cada día. Carmen sabía que el momento de la verdad se acercaba, pero también era consciente de que Isabel estaba acorralada, y una Isabel acorralada podría ser extremadamente peligrosa. Diego había comenzado a construir un caso sólido. Los documentos de Antonio Balaguer proporcionaban el marco, y las nuevas evidencias que llegaban comenzaban a llenar los espacios en blanco. El esquema era más grande de lo que habían imaginado inicialmente. «La fundación es solo la punta del iceberg», explicó Diego a Carmen durante otro encuentro secreto. «Isabel ha estado utilizando proyectos fantasma para desviar fondos de la empresa principal también. Es un esquema piramidal enormemente sofisticado». Carmen pensó en Alejandro, en su conversación en la biblioteca. «El señor Fontcuberta está empezando a hacer preguntas. Creo que sospecha algo. Tenemos que actuar pronto», decidió Diego. «Pero necesitamos una prueba definitiva, algo que Isabel no pueda negar ni explicar». Esa noche, mientras la mansión dormía, Carmen se deslizó silenciosamente hacia el despacho de Isabel. La laptop estaría allí, protegida por contraseñas, pero potencialmente conteniendo todas las pruebas que necesitaban. Lo que Carmen no sabía era que no era la única que se movía en las sombras de la mansión Fontcuberta esa noche. Isabel también tenía sus propios planes, y las piezas de su contraataque comenzaban a moverse. La madrugada se cernía sobre Barcelona cuando Carmen logró acceder al despacho de Isabel. La laptop permanecía sobre el escritorio de caoba, como una caja negra llena de secretos. Con manos temblorosas, Carmen conectó el dispositivo que Diego le había proporcionado, diseñado para copiar archivos sin dejar rastro. Los minutos se arrastraban como horas, mientras la barra de progreso avanzaba lentamente. Cada crujido de la antigua mansión hacía que su corazón se detuviera por un instante. El reloj del pasillo marcaba las 3 de la madrugada cuando el dispositivo completó su tarea. En su oficina del distrito financiero, Diego recibía una avalancha de información. Los archivos extraídos de la laptop de Isabel revelaban una red intrincada de empresas fantasma y cuentas offshore. La Fundación Fontcuberta Amat era solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande. «Es peor de lo que imaginábamos», murmuró mientras analizaba los documentos. Las transferencias no solo afectaban a la fundación, sino también a las empresas principales de Alejandro. Isabel había construido un imperio paralelo de papel, desviando millones a cuentas secretas en todo el mundo. Mientras tanto, en la mansión, Isabel se despertó sobresaltada. Algo la había perturbado en sus sueños.
Se dirigió a su despacho, más por instinto que por razón. Todo parecía estar en su lugar, pero años de mantener secretos le habían enseñado a detectar cuando algo no estaba bien. Alejandro también estaba despierto, revisando antiguos informes en su estudio personal. Las palabras de Carmen sobre su padre habían despertado dudas dormidas. Antonio Balaguer siempre había sido un empleado ejemplar. Su repentina enfermedad y partida nunca habían tenido sentido. La mañana llegó con una llamada urgente. Diego había encontrado algo en los archivos que no podía esperar. «Necesito verte inmediatamente», le dijo a Carmen. «Hay documentos que vinculan a Isabel directamente con desviaciones millonarias, pero hay algo más, algo sobre tu padre». En el café donde solían reunirse, Diego extendió varios documentos sobre la mesa. «Mira esto», señaló una serie de correos electrónicos. «Isabel ordenó una investigación sobre tu padre cuando él comenzó a hacer preguntas sobre las cuentas. Hay pagos a una empresa de seguridad privada». Carmen sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Las piezas comenzaban a encajar de una manera terrible. «¿Estás diciendo que ella...?» «No tenemos pruebas concluyentes», interrumpió Diego. «Pero los tiempos coinciden. Tu padre comenzó a investigar las cuentas y poco después...» El teléfono de Carmen vibró con un mensaje. Era de Alejandro Fontcuberta. «Necesito hablar contigo, es sobre tu padre». En la mansión, Isabel mantenía una tensa conversación telefónica en su despacho. «Alguien ha accedido a los archivos». Su voz temblaba de rabia. «Necesito que te encargues de esto inmediatamente. Usa todos los recursos necesarios». Alejandro esperaba a Carmen en la biblioteca. Su rostro mostraba el peso de muchas noches sin dormir. «He estado revisando los últimos informes que tu padre preparó», comenzó. «Hay discrepancias que no puedo explicar y patrones que se repiten en las cuentas actuales de la fundación». Carmen sabía que había llegado el momento. «Señor Fontcuberta, hay algo que necesita ver». En su oficina, Diego recibía una llamada de su contacto en la comisión reguladora. «Las transferencias que mencionaste, hemos encontrado conexiones con otras investigaciones en curso. Esto es grande, Casals. Muy grande». Isabel, desde la ventana de su despacho, observaba el jardín con ojos fríos. Sus llamadas se habían vuelto más frecuentes y desesperadas. Los años de cuidadosa planificación comenzaban a desmoronarse, y ella lo sabía. La tarde se acercaba cuando Carmen y Diego se reunieron con Alejandro en una oficina neutral, fuera de la mansión y de la empresa. Sobre la mesa, los documentos de Antonio Balaguer, los archivos de la laptop de Isabel y años de mentiras cuidadosamente documentadas. «Antes de mostrarle esto», dijo Carmen, «debe saber que mi padre intentó advertirle. Él sabía que algo así podría costarle todo, pero su integridad era más importante». Alejandro asintió lentamente, sus ojos fijos en la primera página del informe. «Muéstramelo todo», dijo con voz firme. «No importa cuánto duela, necesito saber la verdad». Las horas siguientes fueron una inmersión en el mundo oscuro que Isabel había construido a la sombra del imperio Fontcuberta. Cada documento revelaba una nueva capa de engaño, cada archivo una traición más profunda. La revelación de la verdad cayó sobre la mansión Fontcuberta como una tormenta largamente anunciada. Alejandro permanecía en silencio mientras Diego Casals presentaba las evidencias una tras otra, construyendo un caso irrefutable contra la mujer que había compartido su vida durante los últimos 7 años. «Los proyectos en el sudeste asiático nunca existieron», explicaba Diego, desplegando documentos sobre la mesa. Era una fachada para justificar las transferencias. El dinero iba a cuentas personales en paraísos fiscales. Carmen observaba cómo el rostro de Alejandro cambiaba con cada nueva revelación. No era solo el dinero lo que lo devastaba, sino la magnitud del engaño, la frialdad calculada con la que Isabel había construido su red de mentiras. «¿Desde cuándo?», preguntó finalmente Alejandro, su voz apenas un susurro. «Desde el principio», respondió Diego. «La fundación fue creada específicamente para este propósito. Era el vehículo perfecto, una obra benéfica por encima de toda sospecha». En ese momento, el teléfono de Alejandro vibró con un mensaje de Isabel. «Amor, ¿dónde estás? Tenemos la cena con los inversores esta noche».
La ironía de la situación no pasó desapercibida para nadie en la habitación. Mientras ellos desmantelaban su imperio de mentiras, Isabel continuaba con su actuación, ajena al desastre inminente. «Hay más», dijo Carmen suavemente, extrayendo una carpeta que había mantenido cerca de su corazón. «Esto es lo último que mi padre documentó antes de su partida». Los documentos revelaban no solo el fraude financiero, sino también la extensa red de manipulación que Isabel había tejido: correos electrónicos, transferencias bancarias y algo más oscuro, la investigación privada sobre Antonio Balaguer. «Ella lo sabía», murmuró Alejandro, conectando finalmente las piezas. «Sabía que tu padre había descubierto todo y aún así...». El silencio que siguió pesaba más que cualquier acusación. Carmen sintió las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo comenzar a caer. «Señor Fontcuberta», intervino Diego, «necesitamos actuar rápidamente. Isabel tiene recursos y conexiones. Si sospecha que la hemos descubierto...». Alejandro se levantó, su figura imponente ensombrecida por el peso de la traición. «Preparen todo. Quiero que cada documento, cada prueba esté asegurada. Mañana por la mañana Isabel deberá enfrentar las consecuencias». En la mansión, Isabel comenzaba a inquietarse. Las llamadas sin respuesta a Alejandro, la ausencia de Carmen, el silencio inusual en la casa. Algo no estaba bien. Intentó acceder a sus cuentas offshore, pero las claves habían sido cambiadas. El pánico comenzó a instalarse en su pecho cuando notó que varios archivos de su laptop habían sido accedidos recientemente. Su teléfono sonó. Era su contacto en el Banco de las Islas Caimán. «Señora Amat, hay una investigación en curso. Sus cuentas han sido congeladas». El imperio que había construido tan cuidadosamente comenzaba a desmoronarse. Isabel corrió a su caja fuerte, extrayendo pasaportes y documentos de emergencia. Pero cuando intentó hacer una última transferencia, descubrió que ya era tarde. Todas sus cuentas estaban bloqueadas. En el despacho de la empresa, Alejandro firmaba los documentos necesarios para iniciar una auditoría completa. Su mano temblaba ligeramente, pero su determinación era inquebrantable. «Carmen», llamó antes de que ella se retirara, «tu padre estaría orgulloso, no solo por exponer la verdad, sino por la forma en que lo has hecho». Diego organizaba los equipos de investigación que comenzarían a trabajar al día siguiente. Las autoridades habían sido notificadas y los auditores externos estaban en camino. La noche caía sobre Barcelona y en la mansión Fontcuberta, Isabel caminaba por los salones vacíos, su máscara de perfección finalmente agrietándose. El sonido de coches aproximándose la alertó. Faros iluminaron los jardines mientras vehículos oficiales comenzaban a llegar. El momento de la verdad había llegado y no había más lugares donde esconderse. La mansión Fontcuberta se había convertido en el epicentro de una tormenta perfecta. Isabel Amat, atrapada entre las paredes que una vez fueron testigo de su aparente triunfo, observaba cómo su mundo construido sobre mentiras se desmoronaba pieza por pieza. «Señora Amat», la voz de Diego Casals resonaba en el gran salón. «Tenemos pruebas de transferencias irregulares por valor de más de 50 millones de euros». Isabel mantenía su postura elegante, aunque sus ojos traicionaban el pánico creciente. Alejandro permanecía en silencio, su mirada fija en los documentos esparcidos sobre la mesa del comedor donde tantas veces habían cenado juntos. «Todo tiene una explicación», comenzó Isabel, su voz controlada. «La Fundación maneja proyectos internacionales complejos. Las transferencias son parte de nuestra operación normal. ¿También es normal investigar a empleados que hacen preguntas incómodas?», interrumpió Carmen, sosteniendo los documentos sobre su padre. «¿O manipular informes médicos?». El rostro de Isabel palideció. La máscara de compostura comenzaba a resquebrajarse. «No sé de qué estás hablando». Antonio Balaguer era un empleado problemático que no entendía la complejidad de nuestras operaciones. «Basta». La voz de Alejandro cortó el aire como un cuchillo. «He visto suficiente, Isabel. Cada documento, cada transferencia, cada mentira. ¿Cómo pudiste?». Los auditores externos se movían por la casa, recopilando evidencia. Las cuentas bancarias estaban congeladas, los pasaportes confiscados.
El imperio de papel que Isabel había construido se convertía en cenizas. ¿Realmente crees que puedes destruirme?, siseó Isabel, su fachada de elegancia completamente destruida. No tienes idea de con quién estás tratando. Tengo conexiones que ni siquiera puedes imaginar. Pero sus amenazas sonaban huecas. Los documentos de Antonio Balaguer, combinados con la investigación de Diego y la valentía de Carmen, habían creado un caso irrefutable. En su despacho privado, Alejandro firmaba los documentos necesarios para iniciar el proceso legal. Cada firma era un clavo más en el ataúd de su matrimonio, cada página una prueba más de la traición que había vivido. «Nunca fue real, ¿verdad?», preguntó a Isabel cuando ésta entró en el despacho. «Todo fue parte de tu plan desde el principio». Isabel se mantuvo en silencio por un momento, evaluando sus opciones. «El amor y los negocios rara vez se mezclan bien, querido. Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir». ¿Sobrevivir? Tenías todo lo que podías desear. Respeto, posición social, una familia. ¿Una familia?, Isabel rió amargamente. «Tú vivías para tu empresa, Alejandro. Yo solo construí la mía propia». Mientras tanto, Carmen organizaba los últimos documentos con Diego. Las pruebas eran abrumadoras. Décadas de fraude meticulosamente documentadas. Una red de engaños que se extendía por medio mundo. «Tu padre estaría orgulloso», murmuró Diego, observando cómo Carmen manejaba la situación con una fuerza tranquila que recordaba a Antonio. Los abogados llegaron al anochecer. Isabel los recibió con la misma elegancia con la que una vez había recibido a la alta sociedad barcelonesa, pero sus ojos revelaban el cálculo desesperado de quien busca una última salida. «Señora Amat», comenzó el abogado principal, «dada la gravedad de las acusaciones y la solidez de las pruebas, le sugiero que coopere plenamente». Isabel miró por la ventana hacia los jardines donde tantas veces había organizado sus eventos benéficos. La ironía no se le escapaba. Su obra más grande había sido su propia imagen pública y ahora se desvanecía como el sol en el horizonte barcelonés. «Quiero hablar con mi abogado», declaró finalmente. «Y con nadie más». Alejandro asintió cansadamente. «Los auditores se quedarán esta noche. Mañana comenzará el proceso formal». Mientras la noche caía sobre la mansión Fontcuberta, cada habitante vivía su propio momento de verdad. Isabel, encerrada en su habitación, hacía llamadas desesperadas buscando apoyo que ya no existía. Alejandro, en su despacho, reconstruía mentalmente los años de su matrimonio, buscando señales que debería haber visto. La medianoche encontró a Isabel Amat en su vestidor, rodeada de vestidos de diseñador y joyas que ahora parecían símbolos vacíos de una vida construida sobre mentiras. Sus manos temblaban mientras intentaba acceder a una última cuenta secreta en su tablet, pero cada intento era rechazado. En el piso inferior, Carmen organizaba documentos con Diego. Los auditores habían encontrado más pruebas en las últimas horas. Sociedades fantasma en Dubái, cuentas numeradas en Suiza, propiedades ocultas en 3 continentes. «Es como si hubiera construido una vida paralela», murmuró Diego, revisando los nuevos hallazgos. Cada proyecto benéfico tenía su contraparte oscura. Un ruido en el piso superior alertó a todos. Isabel había intentado acceder a su caja fuerte personal, pero la combinación había sido cambiada. Su frustración se manifestó en un grito ahogado que resonó por los pasillos de mármol. Alejandro subió las escaleras lentamente, cada paso pesado con el peso de la traición. Encontró a Isabel sentada en el suelo de su vestidor, rodeada de papeles y joyas. «¿Recuerdas nuestra primera gala benéfica?», preguntó ella sin levantar la vista. «Todos alababan nuestra generosidad, nuestra visión. Si supieran que cada evento era solo una fachada más». «¿Por qué, Isabel?» «Teníamos todo». «Tú tenías todo», corrigió ella, su voz teñida de amargura. «Yo era solo un adorno más en tu colección, la esposa perfecta para el empresario perfecto». En la biblioteca, Carmen encontró más documentos escondidos en falsos fondos de libros antiguos. Cada hallazgo revelaba una nueva capa del engaño, una pieza más del rompecabezas que su padre había comenzado a descubrir. Diego recibió una llamada urgente de su contacto en el banco. Las últimas transferencias han sido rastreadas. El dinero llevaba a una cuenta en las Islas Caimán.
a nombre de Antonio Balaguer. Carmen sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Eso es imposible. Mi padre jamás... Era una trampa, explicó Diego, revisando los documentos. Isabel creó la cuenta después de que tu padre partiera. Estaba preparando un plan B, una forma de culparlo si alguna vez la descubrían. La rabia que Carmen había contenido durante tanto tiempo finalmente explotó. Subió las escaleras hacia el vestidor, donde Isabel seguía sentada entre los restos de su imperio caído. ¿No fue suficiente con lo que le hiciste a mi padre?, demandó Carmen, su voz temblando de emoción. ¿También tenías que manchar su memoria? Isabel levantó la vista, una sonrisa triste en sus labios. Tu padre era demasiado honesto para su propio bien, Carmen. En este mundo, la honestidad es un lujo que pocos pueden permitirse. Alejandro intervino antes de que la situación escalara. Los abogados estarán aquí a primera hora. Todo saldrá a la luz, Isabel. Todo. ¿Crees que me importa?, respondió ella, poniéndose de pie con dignidad. He vivido más vidas de las que puedas imaginar, Alejandro. Esta solo era una más. Pero sus palabras valientes no podían ocultar la realidad. Estaba acorralada. Los auditores habían encontrado todo. Las autoridades estaban en camino y su red de contactos se había esfumado ante las primeras señales de peligro. En su despacho, Diego recibía más informes. Las ramificaciones del fraude eran más extensas de lo que habían imaginado. Políticos comprados, funcionarios sobornados, una red de corrupción que se extendía por toda Europa. Carmen encontró a Alejandro en la biblioteca, mirando viejas fotografías. «Señor Fontcuberta, hay algo que debe ver», dijo, entregándole una última carpeta de documentos. Los papeles revelaban el plan final de Isabel, una última transferencia programada que hubiera vaciado las cuentas de la empresa, dejando a Alejandro en la ruina. La fecha prevista, el día siguiente. Siempre un paso adelante, murmuró Alejandro, cerrando la carpeta. Hasta ahora. La noche avanzaba y con ella la certeza de que nada volvería a ser igual en la mansión Fontcuberta. Isabel, en su habitación, escribía algo en su laptop, sus dedos volando sobre el teclado, como si quisiera capturar sus últimos momentos de libertad. Los primeros rayos del amanecer encontrarían a la mansión en un estado de vigilia tensa. Isabel Amat, la gran dama de la sociedad barcelonesa, enfrentaría por fin las consecuencias de sus actos. Pero incluso en estas últimas horas, nadie podía estar seguro de que no tuviera un último as bajo la manga. El amanecer barcelonés encontró la mansión Fontcuberta en un estado de caos controlado. Los auditores trabajaban metódicamente, catalogando cada documento y evidencia. Isabel Amat, sentada en el salón principal, mantenía una calma artificial mientras los investigadores registraban cada rincón de lo que una vez fue su reino. Las cuentas en Singapur también han sido congeladas, informó Diego a Alejandro. El último intento de transferencia fue bloqueado hace una hora. Isabel mostró la primera grieta en su fachada. Un temblor casi imperceptible en su mano mientras sostenía su taza de té delataba la tormenta interior que estaba viviendo. «Necesito hacer una declaración», anunció repentinamente, su voz firme pero con un matiz de derrota. «Pero solo hablaré con Alejandro y Carmen presentes». En el despacho principal, con las primeras luces del día filtrándose por los ventanales, Isabel comenzó su confesión. No era una admisión de culpa común. Era la revelación de un plan que había comenzado mucho antes de su matrimonio con Alejandro. La fundación nunca fue un error de cálculo o una tentación repentina, explicó, sus ojos fijos en el horizonte barcelonés. Fue el plan desde el principio. Cada gala benéfica, cada proyecto social, cada sonrisa y cada apretón de manos, todo fue cuidadosamente diseñado. Carmen escuchaba en silencio, sus manos apretando los documentos que su padre había reunido. La confesión de Isabel confirmaba cada sospecha, cada teoría que Antonio Balaguer había documentado. Tu padre, continuó Isabel, mirando directamente a Carmen, fue el único que vio a través de todo. No pude comprarlo, no pude amenazarlo. Su integridad era... inconveniente. Inconveniente. La voz de Carmen temblaba de indignación. Era un hombre honesto que... Exactamente, interrumpió Isabel.
Un hombre honesto en un mundo deshonesto. ¿Sabes lo peligroso que es eso? Alejandro, que había permanecido en silencio, finalmente habló. ¿Por qué yo, Isabel? De todos los empresarios de Barcelona, ¿por qué elegiste mi empresa para tu fraude? La sonrisa de Isabel era una mezcla de amargura y nostalgia. Tu reputación de integridad era perfecta. ¿Quién sospecharía de fraude en una empresa conocida por su transparencia? Era el escondite perfecto. Los documentos sobre el escritorio contaban la historia completa. Años de planificación meticulosa, una red de engaños que se extendía por 3 continentes, millones de euros desviados a través de proyectos fantasma y fundaciones inexistentes. Cada proyecto benéfico tenía su contraparte oscura, explicó Isabel. Por cada escuela construida en el sudeste asiático, había una cuenta offshore que se llenaba. Por cada hospital financiado, una empresa fantasma se creaba. Diego entró en el despacho con nuevos informes. Las ramificaciones del fraude eran más extensas de lo imaginado. Políticos implicados, funcionarios comprados, una red de corrupción que tocaba los más altos niveles de la sociedad barcelonesa. No actuaste sola, afirmó Alejandro, revisando los nuevos documentos. Por supuesto que no, respondió Isabel. Nadie construye un imperio en soledad, pero no esperen que revele nombres. Algunas verdades es mejor que permanezcan enterradas. Carmen pensó en su padre, en las noches que lo había visto trabajar hasta tarde, conectando puntos, reuniendo pruebas. Él lo descubrió todo, ¿verdad? Por eso tomé medidas, completó Isabel, sin un ápice de remordimiento en su voz. En este juego, Carmen, no hay lugar para los héroes. El sol ya estaba alto en el cielo cuando los abogados llegaron. Isabel los recibió con la misma elegancia que había mostrado en sus mejores galas benéficas, pero algo había cambiado. La máscara se había caído, y debajo solo quedaba el rostro descarnado de la verdad. La noticia de la caída de Isabel Amat se extendió por Barcelona como un incendio en verano. Los titulares de los periódicos gritaban lo que muchos habían sospechado, pero nadie se había atrevido a decir: la perfecta socialité, la filántropa ejemplar, había construido su imperio sobre mentiras. En las oficinas centrales de Empresas Fontcuberta, Alejandro enfrentaba la tormenta mediática con una dignidad silenciosa. Su prioridad era proteger a los empleados y asegurar que la empresa sobreviviera al escándalo. Los proyectos legítimos continuarán, anunció en una reunión de emergencia. No permitiremos que las acciones de una persona destruyan el trabajo de cientos. Carmen había sido promocionada a un nuevo puesto en la empresa, supervisando un departamento de cumplimiento normativo creado específicamente para prevenir futuros fraudes. Era una forma de honor a la memoria de su padre. «Tu padre estaría orgulloso», le dijo Diego una tarde, mientras revisaban los nuevos protocolos de seguridad. «Has convertido su legado en algo positivo». La mansión Fontcuberta, una vez escenario de las más exclusivas galas benéficas de Barcelona, ahora estaba silenciosa. Isabel había sido trasladada a un apartamento vigilado mientras esperaba el proceso judicial. Sus cuentas estaban congeladas, sus contactos habían desaparecido y su imperio de papel se había desvanecido como la niebla matinal. «La fundación será reestructurada», explicó Alejandro a la junta directiva. «Cada euro será rastreado, cada proyecto verificado. La transparencia será nuestra prioridad». Diego había sido nombrado director de auditoría interna, su integridad y determinación reconocidas por todos. Bajo su supervisión, se estableció un nuevo sistema de controles y equilibrios que haría imposible la repetición de un fraude similar. En su nuevo despacho, Carmen encontró una carta. El sobre amarillento y el familiar trazo de la escritura hicieron que su corazón se detuviera por un momento. Era de su padre, fechada semanas antes de su partida. «Querida Carmen», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, significa que la verdad finalmente ha salido a la luz. No permitas que el pasado te amargue. La justicia, como la verdad, tiene su propio tiempo». Las palabras de su padre resonaban con una nueva profundidad ahora. La justicia había llegado, aunque el precio había sido alto. Isabel, en su confinamiento, había comenzado a escribir sus memorias, no como una justificación,
sino como una confesión. Sus palabras revelaban no solo los mecanismos del fraude, sino también el vacío interior que la había impulsado a construir su imperio de mentiras. Nunca fue por el dinero, escribió. Era el poder, el control, la sensación de ser intocable. Cada mentira exitosa era una victoria, cada engaño una confirmación de mi superioridad. Alejandro visitó a Isabel una última vez antes del juicio. La encontró cambiada, como si la pérdida de su máscara social hubiera revelado a una persona completamente diferente. ¿Alguna vez fue real?, preguntó él. ¿Algún momento, algún recuerdo? Isabel lo miró largo rato antes de responder. Los momentos eran reales. Era yo quien no lo era. En la empresa la vida continuaba. Los proyectos benéficos legítimos fueron salvados. Los empleados mantenían sus trabajos. Y una nueva era de transparencia comenzaba. Carmen, desde su oficina con vistas a Barcelona, reflexionaba sobre el camino recorrido. Su padre había plantado las semillas de la verdad, y ella había visto cómo florecían, aunque el jardín hubiera tenido que ser limpiado de malas hierbas primero. La verdad siempre encuentra su camino, había dicho Antonio Balaguer. Y tenía razón. La verdad había encontrado su camino, transformando en el proceso no solo una empresa, sino también las vidas de todos los involucrados. La última gala benéfica en la mansión Fontcuberta había marcado el fin de una era. Pero de las cenizas del imperio de Isabel, algo nuevo y más fuerte estaba emergiendo. Una fundación verdaderamente dedicada al bien común, construida sobre cimientos de honestidad y transparencia. El juicio de Isabel Amat se convirtió en el tema de conversación de toda Barcelona. El Palacio de Justicia se llenaba cada día de periodistas y curiosos, todos ansiosos por presenciar la caída de quien una vez fue el epítome de la alta sociedad catalana. Isabel se presentaba cada día con la misma elegancia que la había caracterizado durante años, pero sus ojos habían perdido el brillo de superioridad que una vez los definió. Sentada en el banquillo de los acusados, escuchaba los testimonios que, uno a uno, desmantelaban la elaborada red de mentiras que había construido. La acusada no solo desvió fondos, explicaba el fiscal, sino que construyó una red internacional de fraude utilizando proyectos benéficos como fachada. Diego Casals presentó su testimonio con precisión profesional, desplegando ante el tribunal los intrincados detalles del esquema financiero. Cada documento, cada transferencia, cada cuenta offshore contaba la historia de una ambición sin límites. Los proyectos fantasma en el sudeste asiático eran solo la punta del iceberg, explicó. La Fundación Fontcuberta Amat se había convertido en un vehículo para el blanqueo de capitales a escala internacional. Cuando llegó el turno de Carmen para testificar, la sala guardó un silencio sepulcral. Su testimonio no solo exponía el fraude, sino que revelaba la conexión entre las acciones de Isabel y el destino de su padre. Antonio Balaguer descubrió las irregularidades, declaró Carmen, su voz firme a pesar de la emoción. Reunió pruebas, documentó cada transacción sospechosa, y cuando intentó hacer lo correcto, Isabel, por primera vez desde el inicio del juicio, mostró una grieta en su armadura de indiferencia. Sus manos temblaron ligeramente mientras Carmen continuaba su testimonio. Alejandro Fontcuberta, sentado entre el público, escuchaba cada palabra con una mezcla de dolor y resignación. Su testimonio había sido uno de los más impactantes. El empresario respetado que había sido manipulado por años por quien creía su compañera de vida. No solo traicionó mi confianza personal, había declarado, sino que puso en riesgo el sustento de cientos de familias que dependían de la empresa. Los abogados de Isabel intentaron construir una defensa basada en tecnicismos legales, pero las pruebas eran abrumadoras. Los documentos recuperados de su laptop, las transferencias rastreadas, los testimonios de empleados y colaboradores formaban un caso irrefutable. En su declaración final, Isabel sorprendió a todos. No pidió clemencia ni intentó justificar sus acciones. En cambio, ofreció una confesión que dejó a la sala en silencio. Construí mi vida sobre una mentira, admitió, su voz clara en la sala silenciosa. Cada evento benéfico, cada donación, cada sonrisa y apretón de manos era parte de una elaborada farsa. No busco perdón,
porque sé que hay acciones que están más allá de la redención. Sus palabras pesaban especialmente cuando miró directamente a Carmen. El destino de Antonio Balaguer es mi responsabilidad. Su honestidad era una amenaza para el mundo de mentiras que había construido. El jurado no necesitó mucho tiempo para deliberar. El veredicto fue unánime. Culpable de todos los cargos: fraude, malversación de fondos, blanqueo de capitales, conspiración. Mientras los guardias la escoltaban fuera de la sala, Isabel mantuvo su porte aristocrático, pero algo había cambiado. La máscara había caído completamente y debajo no quedaba nada del personaje que había interpretado durante tantos años. Alejandro y Carmen observaron su partida en silencio. Las últimas palabras de Isabel resonaban en la sala. A veces, construimos prisiones tan perfectas que no nos damos cuenta de que somos nuestros propios carceleros. Un año después del juicio, la mansión Fontcuberta había sido transformada. Ya no era el escenario de ostentosas galas benéficas, sino la sede de una fundación verdaderamente dedicada al cambio social. Las antiguas salas de baile ahora albergaban oficinas donde jóvenes profesionales trabajaban en proyectos de desarrollo sostenible reales. Carmen Balaguer, desde su despacho con vistas a los jardines, supervisaba la implementación de nuevos programas de transparencia corporativa. Su promoción a directora de cumplimiento normativo no solo era un reconocimiento a su integridad, sino un símbolo del cambio que había atravesado la organización. «Tu padre estaría orgulloso», le dijo Alejandro una tarde, mientras revisaban los informes del último trimestre. «Has convertido su legado en algo extraordinario». La nueva Fundación Fontcuberta operaba bajo principios estrictos de transparencia y rendición de cuentas. Cada proyecto era minuciosamente documentado, cada euro rastreado, cada impacto social medido y verificado. Diego Casals, como director de auditoría, había implementado sistemas de control que hacían imposible la repetición de los antiguos esquemas. «Los proyectos en el sudeste asiático son reales ahora», explicaba Carmen durante una videoconferencia con colaboradores internacionales. «Escuelas que realmente educan, hospitales que realmente curan». Alejandro había encontrado una nueva forma de liderazgo, más consciente y conectada. La traición de Isabel lo había transformado, pero no lo había endurecido. En cambio, había desarrollado una sensibilidad especial para reconocer la integridad en otros. Una tarde, mientras Carmen organizaba los archivos en su nuevo despacho, encontró una vieja fotografía de su padre. Antonio Balaguer sonreía a la cámara, sus ojos brillantes con la misma determinación que ella había heredado. «Tenías razón, papá», murmuró, pasando los dedos por la imagen. La verdad siempre encuentra su camino. La noticia sobre Isabel llegó en una mañana de primavera. En su celda había comenzado a escribir. No memorias autojustificativas, sino una detallada confesión que estaba ayudando a las autoridades a desmantelar redes similares de fraude en toda Europa. Quizás, reflexionó Diego al leer la noticia, esta es su forma de redención. La última visita de Alejandro a la mansión, antes de donarla completamente a la fundación, fue un momento de reflexión. Cada habitación guardaba memorias, algunas dulces, otras amargas. Pero el futuro que se construía sobre las cenizas del pasado era más brillante que cualquier gala benéfica que Isabel hubiera organizado. Carmen lo encontró en la biblioteca, donde todo había comenzado. «¿Está seguro de esto, señor Fontcuberta?» «Más que nunca», respondió él. «Este lugar debería servir a un propósito mayor que nuestras vanidades personales». La transformación de la mansión en un centro de innovación social fue el último paso en el proceso de sanación. Las antiguas salas donde Isabel había tejido sus redes de engaño ahora albergaban a jóvenes emprendedores sociales, cada uno trabajando para crear un impacto positivo real en el mundo. En su nueva oficina, Carmen mantenía enmarcados dos documentos: la última carta de su padre y el primer informe de transparencia de la nueva fundación. Eran recordatorios de que el cambio real, aunque doloroso, era posible. «El verdadero poder», había escrito Isabel en su última carta desde la prisión, «no está en lo que podemos tomar de otros, sino en lo que podemos construir juntos». Barcelona seguía su ritmo eterno.
sus calles y avenidas testigos silenciosos de historias de caída y redención. La mansión Fontcuberta, una vez símbolo de opulencia y engaño, se había convertido en un faro de esperanza y transformación. Y en su despacho, rodeada de informes y proyectos reales, Carmen Balaguer sonreía. La verdad había encontrado su camino, y con ella había llegado un nuevo amanecer.